cómo hacer para que un desconocido pase a comprarnos, es decir, a ser cliente. Esa es la gran pregunta que tenemos todos los emprendedores digitales permanentemente en la cabeza. En este capítulo te voy a contar los 5 más 1 pasos que yo he seguido y que me han funcionado extraordinariamente bien. Podías soltarte el contenido sin decirte que son 5 más 1, no es para llamarte la atención, es para que veas que con unos sencillos pasos pero bien trabajados puedes conseguir resultados realmente muy buenos. Así que quédate hasta el final porque además va a ser un contenido muy cortito. Lo primero que tienes que hacer, definir a quién te diriges, porque tu cliente no es todo el mundo, pero ni siquiera dentro de un mismo sector, todas las empresas que estén en ese sector son tus clientes potenciales. Por ejemplo, si te diriges a bodegas, hay bodegas que exportan a todos los continentes y que facturan miles de millones cada año. Y luego hay otras bodegas que son pequeñitas, que son familiares y que ganan dinero, pero que ni ganan esos volúmenes de dinero ni a lo mejor tienen esa capacidad de exportación a todo el mundo. Entonces, yo, por ejemplo, cuando empecé a dar servicios como copywriter, lo primero que hice fue coger 3, 4, 5 sectores en los que yo sabía que me iba a sentir más o menos cómoda, porque los conocía más, porque me gustaban más, y elegí de esos sectores qué empresas eran potencialmente mis clientes. Por ejemplo, bodegas. No me dirigí a ninguna de esas enormes bodegas o grupos bodegueros. ¿Por qué? Pues porque sé que tienen agencias grandes que les llevan toda la comunicación con o sin copywriter, potencialmente con copywriter, pero para mí la barrera es que una agencia en la que yo no participo diga que sí a que yo entre a hacer la comunicación de esa empresa. Eso es prácticamente imposible. Por lo tanto, ¿qué hice? Elegir bodegas más pequeñas en las que yo sabía que podía tener cabida. Tampoco elegí las que tenían una web absolutamente desastrosa. ¿Por qué? Pues porque sé que esos son clientes a los que hay que educar. O sea, son gente que no sabe casi de marketing, vete a explicarles qué es el copywriting. Y eso ya no me apetecía hacerlo, ya lo he hecho durante muchos años en las agencias que he trabajado. Entonces, elegí los clientes que estaban en medio y de esos clientes lo que hice fue luego extractar sus datos. El nombre de la empresa, el nombre del responsable del departamento o del dueño de la empresa, su mail, luego cuándo les iba contactando. Eso me lleva al punto número 2, la prospección en frío. Por ejemplo, yo mandé emails a puerta fría, es una de las acciones de captación que te recomiendo poner en marcha. ¿Y qué hice después de estudiar a quién me dirigía y de sacar todos sus datos? Lo que hice fue detectar debilidades. Entraba a su web, entraba a sus redes sociales y lo que hacía era ver algún punto de mejora y comunicárselo, pero no desde el punto de vista de oye, estás haciendo esto mal, sino de estaba viendo, investigando para un cliente de este sector, me he encontrado con tu web y he visto que podrías mejorar esto, y le invitas luego a una reunión sin compromiso donde le puedes explicar un poquito más eso. Entonces, ¿qué es lo más importante del email a puerta fría? Primero, que hayas analizado bien a quién te diriges y que lo personalices absolutamente. Te lleva tiempo, pero si mandas un email sin alma que se ve que es copia-pega de otros emails, no vas a conseguir que nadie te conteste, como tú tampoco responderías a alguien que te escriba así. Entonces tenemos que ponernos siempre en el lado del cliente. ¿Nos gustaría recibir eso a nosotros? ¿Te gustaría recibirlo a ti? ¿Responderías? ¿Cómo actuarías? Y si tu cabeza dice que no, no lo hagas así. Es ponernos en el lugar del otro, porque todos somos consumidores en otras partes de nuestra vida, así que sabemos perfectamente cómo nos gusta que nos entren, por lo tanto vamos a hacerlo igual. El punto número 3, trabajar tu visibilidad. Esto lo puedes hacer mediante 2 técnicas, que son técnicas de inbound marketing o técnicas de outbound marketing. El inbound son las no intrusivas. Por ejemplo, si escribes un email que se han suscrito de forma voluntaria, tú no estás irrumpiendo. Por ejemplo, la publicidad es una técnica intrusiva. Entonces, todas las que no son intrusivas son las de inbound marketing. Entonces, por ejemplo, escribir un blog, hacer SEO, escribir una newsletter, trabajar un canal de Telegram. Todo eso son acciones que yo te recomiendo poner en marcha y que mezcles técnicas de inbound con técnicas de outbound. Si es posible, siempre viene bien probar acciones publicitarias. ¿Qué pasa? Que cuando haces una rueda de la comunicación, 360 grados que llamamos los publicistas, y tocas
un blog, tocas el SEO, tocas crecer comunidad, suscriptores para luego vender en tu newsletter. Estás calentando y trabajando en un canal de WhatsApp o de Telegram. Todo eso son distintos soportes en los que vas a decir lo mismo, pero vas a generar confianza, vas a generar visibilidad, vas a generar credibilidad. Por lo tanto, no es que estés siempre creando contenido. Por ejemplo, puedes escribir un post de un blog de 1000 palabras, 1500 y luego trocearlo en distintas partes y sacar 10 posts para LinkedIn. Yo, por ejemplo, es mi red principal. Entonces, lo que hago es crear un contenido madre, por así decirlo, y luego ir sacando distintos contenidos que voy poniendo en los distintos soportes. Sobre si el blog ha muerto, sobre si el SEO ha muerto, sobre el último objeto brillante, la última estrategia que están haciendo los no sé quiénes, americanos, brasileños. Mira, los fundamentos del marketing no han cambiado. Internet evoluciona, hay que adaptarse, los clientes evolucionan, hay que adaptarse, pero los fundamentos siempre son los mismos. Por lo tanto, si conoces los fundamentos, vas a saber replicarlos en distintas estrategias de marketing. Por ejemplo, yo dentro de Aprende a Vender tengo contenidos de inbound marketing y de outbound marketing. Esos fundamentos no van a cambiar. Van a cambiar si no es WhatsApp y es no sé qué, si no es Telegram y es no sé cuánto, si ya no existe Twitter, es X o es lo que sea. Y cómo tenga esa dinámica. Pero si sabes trabajar en Twitter hoy, vas a saber adaptarte a una red que va a ser similar. Lo mismo que te comentaba de captación a puerta fría. Yo tengo lecciones en las que explico cómo yo he captado y cómo lo puedes adaptar tú a cualquier sector. Si conoces esos fundamentos, vas a saber replicarlo a distintos sectores o incluso en lugar de un email a puerta fría, trasladar eso a una llamada, por ejemplo, ¿vale? Son los fundamentos y esos no cambian. Así que no te dejes seducir por las últimas estrategias, sino dedícate a aprender las bases y luego ya vamos variando las estrategias. El paso número 4 que te recomiendo trabajar y que yo siempre he puesto muchísimo cuidado en trabajar propuestas para los clientes, no presupuestos, ¿vale? Un presupuesto pones copywriting web no sé qué, tantos mil, vale. Una propuesta es algo elaborado para ese cliente, que no lo fabricas como si fueran salchichas. Al final siempre tienes que replicar una estructura de propuesta, pero el contenido es lo que vas a adaptar. Habrá una parte que puede hablar sobre ti y una parte que yo te recomiendo que hables sobre el cliente, ¿vale? Un pequeño resumen de qué es lo que le vas a presentar y el por qué. Y luego, o antes o después, eso depende de cómo tú te sientas más cómodo, el precio. Pero el precio desarrollado con palabras normales, no como si fuéramos indios o estuviéramos hablando a través de un telégrafo. No nos cobran por palabra, entonces vamos a expresarnos como hablamos, porque nuestra propuesta es una extensión de nuestra marca, de quiénes somos. Entonces, ¿por qué yo voy a hablarte así y de repente poner todo en infinitivos, desarrollar texto para... No, el desarrollo de la estructura de no sé qué, no sé cuántos, tiene un importe de... Vamos a hablar claramente y no como nos han enseñado a hacerlo, que es de una forma muy lejana. Y si ves el copywriting, siempre se dice al tú y siempre habla a esa persona que te está leyendo en la soledad de su pantalla. Entonces, trabaja propuestas adecuadas a tu cliente. Dentro de Aprende a Vender enseño mis propias propuestas y explico cómo desarrollarlas y además doy también trucos que yo he usado para convertir a los clientes. Trucos que me han funcionado realmente bien porque yo nunca mando las propuestas. Porque eso no quiere decir que te vayan a leer ni con atención, ni en el momento que tú quieres. Igual lo mandas hoy y te leen dentro de 5 días o de 7 días. De repente les entra un WhatsApp y te dejan de leer. Entonces esa no es, por muy buena que sea tu propuesta, esa no es la forma de convertir. Hay que trabajar la estrategia en todas las áreas de tu cliente. Trabajar una propuesta es importantísimo y trabajar estrategias para que esas propuestas conviertan es algo a lo que tienes que dedicarle tiempo.
Punto número 5. Realiza el trabajo en tiempo y forma. Me dirás, wow, Beatriz, qué locura, ¿no? Que me estás contando que esto lo sabe cualquiera. Bien, lo puede saber cualquiera, pero te aseguro que no lo hace la mayoría de la gente. O nunca te has encontrado con un proveedor de lo que sea que te dice que te va a pasar el presupuesto hoy, antes de las 5, en las 5, las 6, las 8, y ahí no llega nada. Esto es extraordinariamente común en cualquier sector, porque es que me da igual que sea fontanero, copywriter o que se dedique a hacer muebles. Pasa muchísimo. La gente no te avisa de que le ha surgido un imprevisto, de que de repente se le ha acumulado el trabajo y no puede llegar a tiempo, de que su hijo se ha puesto malo y se ha tenido que ir a por él al colegio. Todo se puede comprender si se explica. Pero si das la callada por respuesta, estás dejando con el culo al aire a tu cliente o a tu proveedor. Y eso no nos gusta a nadie, a ti tampoco. Luego no lo hagas. Si te pones malo, si tu hijo se pone malo, si has discutido con tu marido y no tienes el humor, si te encuentras mal, dilo, oye, discúlpame, sé que me había comprometido a entregarte esto hoy, pero no voy a poder. Mira, mañana lo vas a tener tal. Y fastidie más o fastidie menos, lo va a tener que aceptar y luego va a poder reaccionar, porque si no avisas, esa persona no va a poder reaccionar. A mí me ha pasado muchísimas veces trabajando dentro de agencias de publicidad que a lo mejor pedía un presupuesto a un proveedor externo, imagínate una imprenta, y esa imprenta no me pasaba el presupuesto a mí. Entonces yo, que me había comprometido con mi cliente en que le pasaba el presupuesto hoy antes de las 5, no puedo pasarlo porque la imprenta no me lo ha pasado. Me deja con el culo al aire, me traslada un problema. Encima la sensación de desatención, de llamarle y que no te coja el teléfono, escribirle un WhatsApp y que no te responda, eso no se hace. Entonces no lo hagas tú si quieres mantener clientes en el tiempo, porque vamos a conseguir a lo que habla el asunto de este capítulo, ¿no? ¿Cómo conseguir que un desconocido pase a ser cliente? Cuesta muchísimo esfuerzo de captación, muchísimo esfuerzo de estrategia, muchísimo esfuerzo de contenido, muchísimo esfuerzo de copywriting. Cuesta mucho. Y en lugar de captar y convertirlo en un cliente que repita potencialmente, que ahí está la verdadera rentabilidad en conseguir un cliente y hacer que repita, luego vas y lo abandonas por el camino, ¿no? Es que no tiene ningún sentido. Entonces, cuida siempre tu trabajo, hazlo por supuestísimo de manera profesional, cobra lo que tengas que cobrar y por supuesto hazlo en tiempo y forma para no dejar con el culo al aire a nadie, para no dar mala impresión y para conseguir que ese cliente se convierta en recurrente. Y el paso número 6 es aplicar copywriting a todos estos 5 pasos anteriores. ¿Vale? El copywriting es la escritura persuasiva. Si nos vamos al punto número 1, a cómo conseguir, cómo analizar quiénes son tus clientes potenciales, el copywriting lo analiza. Cómo escribir emails a puerta fría a través del copywriting para que conviertan. En el punto número 3 estamos hablando de acciones de inbound y de outbound. Todos esos contenidos se deben redactar con escritura persuasiva para que conviertan. Y luego, cómo presentar una propuesta persuasiva y técnicas de presentación para que conviertan. El copywriting, si eres emprendedor o tienes un negocio digital, aprender copywriting es la habilidad que más dinero te va a hacer ganar, porque trabaja una estructura de comunicación persuasiva para que vendas más, para que conectes más con tus clientes, para que pasen de no confiar en ti o de no conocerte a convertirse en clientes y en clientes recurrentes. Bien, pues todo esto lo enseño dentro de Aprende a Vender. Por eso es una membresía en la que hay contenido desde captación de clientes, gestión de negocio, mentalidad, y luego todos los viernes se recibe un contenido corto, media hora y 100% accionable, donde explico técnicas de copy, storytelling, email marketing, estructura de lanzamiento por email, estructura de cómo escribir un email diario, cómo es una página de ventas, cómo trabajar la propuesta de valor, cómo trabajar los bullets, para que luego lo puedas aplicar a
todos los elementos que tú necesites trabajar en tu propia comunicación. Todo eso, además, con mi soporte permanente. ¿Tienes una duda? Me mandas un email. Bien, pues Aprende a Vender está abierto hasta este domingo y además, como es el segundo aniversario, lo he abierto al precio antiguo y doy acceso a todos los contenidos de copywriting y ventas. Es un módulo restringido, tienes acceso desde que entras en adelante. Bueno, pues doy contenido a los más de 40 contenidos que ya hay dentro de ese módulo de copywriting y ventas, ¿vale? También por ser el segundo aniversario del club. Y incluyo auditorías de texto, es decir, tú me mandas tu texto de ventas y yo lo analizo en un directo para que aprendas además por qué cada una de las modificaciones que te voy a dar. O sea, vas a tener auditorías gratuitas porque van a estar dentro del precio. Son 390 más IVA, 32,5 € al mes por todo un año, ¿vale? Entonces, aquí tienes todo este contenido y si quieres aprovechar y trabajarlo con otros emprendedores que están dentro y con mi acompañamiento, entra antes de este domingo en Aprende a Vender Club.